usuario de TikTok, BBaby0, llamada Valentina, sube videos a su cuenta sobre temas cotidianos, nada relativo a lo paranormal. Sin embargo, un video en particular ha captado la atención de miles de personas. Atentos. ¿Lo viste? Al momento de girar hacia la cámara, parece como si algo o alguien cogiera su cabello al aire. Está más que claro que no fue ninguna persona a su alrededor que pudo haber hecho esto. Además, es poco probable que sea el viento y que solamente afecte a una parte específica de su pelo. Valentina no encuentra explicación para esto. Entonces, ¿qué opinas sobre este video? ¿Puede ser algún inexplicable movimiento causado por el aire? ¿O es algo paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. Anteriormente, hemos visto el caso de Jane Berari en este canal, sobre las aterradoras experiencias paranormales que ocurren en su casa. Sin embargo, esto solo ha seguido empeorando, mostrando que sea lo que sea que haya en su casa, se está volviendo más intenso y acercándose cada vez más a ellas. Y durante una noche, cuando Jen se encontraba totalmente sola, trató de grabar con una cámara nocturna y realizar una sesión de Spirit Box, pero segundos antes de comenzar, captaría algo aterrador. Holy shit, I'm scared. What was that? ¿Lo viste? Cuando la luz de la casa se apaga, Jen apunta la cámara tratando de averiguar qué ocurre, y justo ahí, en una de las ventanas, se puede ver lo que parece ser una figura femenina mirándola desde el interior de la casa. Además, parece como si la cámara nocturna captara a esta entidad moviéndose en la ventana. Jen no está segura de lo que vio en ese momento, pero la audiencia se lo hizo saber. Sin embargo, extrañas cosas seguirían ocurriendo. Atentos. En el cuarto de la hija se ve la puerta del armario abrirse por sí sola, y luego de que el gato entra a ver el interior, parece escucharse una voz decir: "Lárgate". Sin embargo, en ese mismo momento, Jen continuaría grabando y estaba por captar algo escalofriante. What's up, guys? I just heard knocking at this window. Hang on. So creepy.
Hello? The windows have been banging and there's been knocking for like 30 minutes, so I'm just waiting for somebody to come back and knock. I don't... It's creeping me out that I'm in the dark with the lights flickering, so... Hello? Jesus Christ. Múltiples golpes se escuchan en las puertas y ventanas de la casa, por lo que Jen va a grabar, esperando que sea algún intruso o persona que esté haciendo esto, pero no había nadie. Luego, mientras observaba el exterior de la casa, una sombra se ve pasar por el reflejo de la ventana. Jen no se da cuenta de ello en el momento, pero todo quedó registrado en cámara. Entonces, ¿qué tipo de entidad crees que esté acechando este lugar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Dennis, del canal Dark Ghost Paranormal, en esta ocasión viene a una casa donde solía vivir una bruja, la cual ya falleció hace un tiempo, y que desde entonces, se dice, han estado ocurriendo extrañas cosas aquí. Incluso, una vez cuando unos hombres vinieron a explorar este lugar, uno de ellos perdió la vida al caerle una tabla pesada encima, y otros dos quedaron seriamente lesionados, pero lamentablemente uno de ellos falleció en el hospital, y en sus últimos momentos dice haber visto una mujer extraña junto a él. Se piensa, puede ser la misma bruja de la casa. Entonces, en la propiedad se encuentra una recreación a escala de una mujer sentada en la silla, con la idea de ahuyentar a cualquiera que intente entrar allí. Y ahora, Dennis empezaría intentando comunicarse mediante una sesión de EGF, y esto fue lo que ocurrió. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Если здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак. Почему ты осталась в этом доме? Почему ты осталась в этом доме? Ты занималась черной магией? Друзья, активность намного выросла после того, как я провел ритуал со свистком. Что тебя держит в этом доме? Ты можешь описать, что сейчас вокруг тебя? Ты можешь описать то место, где ты сейчас находишься и что тебя окружает? Где именно ты? Ух, началось. Началось, друзья.
Tiempo después de que lograra ponerse en contacto con la entidad, la actividad paranormal se intensifica y Dennis, tratando de mantener la compostura, continúa con su exploración, pero algo escalofriante estaría por ocurrir. El muñeco de la silla empieza a moverse por sí solo, parece como si algo hubiera despertado en la casa. Además, Dennis casi se lastima al caer por las tablas rotas del piso. Luego de lo ocurrido, trata de volver a comunicarse a través del eje F, pero no recibe respuesta. Entonces, pensando que tal vez la actividad podría haberse detenido, intenta invocar alguna manifestación, y esto fue lo que captó. Если ты здесь, дай мне знак. Мне кажется, она пытается меня запугать. Женщина плачет. Dennis logra captar el llanto de una mujer, sin embargo, todos sus equipos estaban casi sin batería, por lo que se vio obligado a terminar la investigación en esta casa. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? ¿Serías capaz de venir a un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal.
Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.